¿Has visto la miniatura y te has preguntado ¿qué puede tener que ver el terraplanismo con el chavismo? Viene un vídeo súper loco, entra y te lo cuento. Lo siento, pido perdón, pero no me puedo callar esta vez, no puedo permanecer al margen. El cariño que le tengo a Venezuela, a mis amigos venezolanos, a todo el pueblo latino del que yo me siento parte de alguna forma de tanto apego que le tengo. Pero además, todo el sufrimiento que he visto con mis propios ojos, he sido testigo directo de ello. Yo he visto las riadas de humanos cruzando la frontera entre Venezuela y Colombia, saliendo auténticamente sin nada. He conocido a algunos de los 8 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país y no paro de recibir mensajes de petición de ayuda de los que quedaron en el país porque los están silenciando, los están secuestrando y seguramente también los están incluso torturando y matando. De hecho, puede que una de las experiencias vitales más difíciles para mí, que me ha costado mucho procesar, que he vivido yo, fue la visita a Villa Caracas, en Barranquilla, un poblado nómada creado sobre el lodo, literal, al que fui yo allí a hablarle de física a unos niños del propio poblado y hacerles un cohete. Era la primera vez en mi vida que yo, delante de esos niños, me quedé absolutamente en blanco. No fui capaz de articular ninguna palabra de lo intenso que fue esa experiencia. No supe ni qué hacer, no pude reaccionar. Y entre esa situación de frustración fue mi amigo Jorge el que tuvo que intervenir porque yo estaba absolutamente colapsado. Luego llegué al hotel y no pude parar de llorar. Son realidades que, como digo, he vivido, yo he visto, no es que me hayan contado, me hayan informado. Cuando eso lo ves con tus propios ojos y te toca tan de cerca, te estoy hablando de amigos del corazón, pues no te puedes quedar callado sin más. Porque este trabajo que tengo, pues es muy bonito, pero también, aunque a veces cueste, yo aquí en mis vacaciones metiéndome en líos, pues implica una responsabilidad y esa responsabilidad yo la voy a asumir. Esto va de hechos y de verdad. Pero es más, aunque no pueda parecer, esto no va solo de Venezuela. Las reacciones desde España, de mi país, de ciertos políticos, conversaciones que he tenido con personas muy cercanas, me han hecho ver que esto es un problema global que va sobre la forma en que estamos tratando la verdad, los hechos, en una situación muy similar a lo que hablé en el debate con Jordi. Sí, aunque ahora mismo les cueste creer, esto de Venezuela en la situación actual tiene mucho más que ver con lo de Tartaria y los terraplanistas de lo que ahora mismo te puedes imaginar. Así que en este vídeo hoy me hago la pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Y sobre la democracia, que tanto amamos, ¿qué es una democracia? ¿Realmente estamos viviendo en estados democráticos? Lo voy a tratar este tema con total humildad y con mucha inquietud y mucha curiosidad. Yo llevo 2 años estudiando historia y filosofía del mundo antiguo, este último año en la UNIR. Y si hay algo que he captado es cómo tenemos mucho que aprender mirando el pasado, cómo la historia nos ayuda a comprender el presente y como ya saben, todo pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Hoy voy a intentar echar un ojo al mundo antiguo, a ver qué nos puede enseñar sobre lo que hoy estamos viviendo y quizás, quién sabe, si poner remedio para no ser testigos de pasadas calamidades, pero ahora en tiempos modernos. Así que hoy voy a intentar responder todas estas preguntas yendo al mismísimo origen de la democracia, para preguntarnos qué es y ver así su mayor degeneración, su mayor peligro, la demagogia. Por cierto, siendo un tema tan delicado y alejado de mi especialidad, he consultado numerosos libros que dejo al final y he preguntado también a muchos amigos que me han ayudado con el texto. Gente como Juliana, siempre, Enric, María y muchos más. También he de mencionar que soy consciente de que este es solo uno de un número muy grande de conflictos internacionales que están conectados entre sí y que solo se pueden entender de forma global. La posición venezolana en la geopolítica internacional hace que sea un foco especialmente popular y caliente, pero ni es único ni está aislado. Seguro que a ustedes mismos les vienen muchos casos, muchos conflictos a la cabeza. Que yo me manifieste sobre este en particular y no otros es principalmente debido a mi conexión emocional, a la injusticia tan flagrante que supone este caso en concreto y que es el conflicto que de largo mejor entiendo y mejor estoy asesorado. Además está muy relacionado con aquello que estaba intentando defender en este debate de Jordi Wild. Pero ya les digo que lo que voy a contar aquí, de alguna forma, aunque lo estoy aplicando a este caso concreto, creo que aplica a otros conflictos también. Quiero dedicar este vídeo a todos los venezolanos, muy en particular a mis amigos, que he visto en primera persona cómo sufren, el miedo que pasan, sus familias, sus vidas enteras, porque todo este sufrimiento es real. Así que les quiero transmitir que venezolanos, desde España y muchas otras regiones del mundo, pues que estamos con ustedes. Ahora sí, vamos con todo. Democracia y verdad.
exploremos la historia a ver qué podemos aprender de estos dos términos. Pues empecemos por el principio de los principios, el origen de la democracia. Y para eso hay que viajar al mundo antiguo, unos 3000 años al pasado. Estamos por lo tanto en la era en la que surgieron muchas civilizaciones, sumerios, acadios, asirios, fenicios, egipcios. Casi todas estas civilizaciones con formas de gobierno donde una persona, ya sea un rey, un emperador o un faraón, tomaba decisiones ejerciendo su poder sobre el destino de la población de forma unívoca. Esta es una forma de gobierno que por supuesto presenta muchas ventajas, como que es muy eficiente y flexible para responder ante cambios o amenazas, pero con un alto precio en función de los propios intereses de esa persona, ya sea el rey o el faraón o el emperador. Podría gobernarse ignorando el interés de un gran número de súbditos, derivando en uno de los vicios más comunes de las formas de gobierno, la tiranía. De ello tenemos casos muy trágicos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, sin salir de esa misma época, los asirios fueron muy famosos por su crueldad, en particular la de un rey, Sennacherib. Destruí, devasté y quemé la ciudad desde sus cimas hasta sus cimientos. Cavé canales y la inundé de una manera más destructiva que una tempestad. En los días venideros, ni los dioses de esa ciudad podrán ser recordados. Sus técnicas militares contra los rivales eran espeluznantes, y para infundir temor y miedo en el enemigo, hacía que esas prácticas además fueran bien difundidas, bien conocidas. Hacía grabados de sus torturas, muy explícitos, que aún hoy conservamos. Con esas técnicas de intimidación consiguieron forjar uno de los mayores imperios antiguos. Pero claro, como nada en este mundo, pues ellos tampoco eran invencibles. Y todo el horror que provocaron les llegó de vuelta. Era tal el odio que causó ese imperio que cuando fue conquistada su capital, Nínive, se arrasó con todo. No dejaron piedra sobre piedra. Hoy no queda nada en el lugar donde un día fue la capital de ese imperio, el imperio asirio. Y seguro que no hace falta que te dé más ejemplos de cosas así, ya tú mismo en tu memoria estás procesándolo y sacando tus propias conclusiones. Este tipo de forma de gobierno también en la historia que ha causado mucho sufrimiento y mucho dolor en los pueblos. ¿Habrá una forma de gobierno mejor? Lo cierto es que por aquella misma época en la que reinaba Sennacherib en el imperio asirio, había una región no muy lejos de aquella zona que hoy conocemos como Media Luna Fértil, donde surgió una interesante civilización que probaría nuevas formas de dirigir a un pueblo. Nos fijamos en lo que hoy se conoce como Península del Peloponeso, la región de Ática, las islas Cícladas y asentamientos en Asia Menor que conocemos como Jonia. Todo ello conforman lo que llamamos la Grecia antigua. Los orígenes de esta civilización habría que rastrearlos a la isla de Creta, en la civilización minoica, en honor al famoso rey mitológico Minos. Tras la caída de este reino, el poder se traslada al continente, donde empiezan a surgir reinos independientes: Ítaca, Argos, Corinto y por supuesto la dominante, Micenas, que como imaginan por su situación será un pueblo de comerciantes, de mercaderes y muy dados a lanzarse al mar. Pues en esta región, en una época que denominamos oscura, donde hay un retroceso en el nivel de civilización, entramos en los siglos 8 y 7 con un aumento de la prosperidad y el comercio en una edad que conocemos como edad arcaica. Son los años de Homero y la Ilíada y la Odisea, de Hesíodo y su Teogonía, de Arquíloco de Paros, de Semónides de Amorgos o de la poetisa Safo de Lesbos. Pues es en estos mismos años cuando nace algo único. En realidad es algo progresivo que surge fruto de esa singularidad multicultural, económica, social, religiosa y filosófica que representa esa antigua civilización, la griega, y muy en particular de su especial configuración política. Lo que era Grecia en aquellos tiempos es hoy algo difícil de definir. Esa región del Hélade estaba dividida en ciudades-estados, en lo que ellos llamaban polis. Pues bien, esa Grecia, en vez de estar dominada en forma de un imperio, en realidad estaba salpicada por estas polis independientes, pero que no eran de todo extrañas unas a otras. Tenían ciertos elementos unificadores: religión, fiestas, lengua, cultura, lo que generaba cierto sentimiento de identidad. Aunque sí, también es verdad que permanecían en luchas permanentes entre sí, formando coaliciones o ligas. Pues bien, de esta manera, estas polis evolucionaron con cierta independencia entre guerras, alianzas, comercio y lucha de intereses, generalmente con reyes o tiranos en el poder, donde el tirano, al contrario del uso actual, en su momento no tenía ese sentido peyorativo que hoy aplicamos. Así había tiranos como Trasíbulo en Mileto, Periandro en Corinto o Polícrates en Samos. Pues bien, es en este contexto en el que una polis que no había destacado para nada hasta el siglo VII a.C., que era un simple poblado, comienza a distinguirse por su capacidad y sus ideas. Hablamos de Atenas. Hoy, cuando pensamos en Atenas, nos viene a la cabeza pues la Atenas de Sófocles, de Sócrates y en especial de Pericles. Y nos sentimos felices de que entre todas las cosas que aportaron al mundo, que no fueran pocas, escultura, obras de teatro, filosofía, también nos dieron un legado muy especial: la democracia.
un invento ateniense. Pero aunque pueda parecerlo, esto no es algo que surgiera de la noche a la mañana. Vamos con la historia. Hacia el año 680 a.C., Atenas era una oligarquía, formada por un cuerpo de 9 hombres elegidos entre los nobles, el arconado. Un noble Cirón quiso convertirse en tirano, y de la revolución del pueblo surgió un reformador, el primero de una larga lista. Hablamos de Dracón. Dracón elaboró el primer código legal de Atenas, que resultó ser muy duro, de ahí que decimos hoy medidas draconianas en su honor. Y entre estas medidas pues se encontraba por ejemplo que un deudor se podía convertir en esclavo, o la pena de muerte por delitos contra la propiedad. Pero hizo cosas también muy interesantes, reformó órganos de gobierno, por ejemplo. Sí, antes de Dracón ya existían ciertos órganos como el arconado, el aerópago o la eclesía, siendo el aerópago el verdadero órgano de poder, un órgano al que solo accedía un sector particular de la población, los eupátridas. En este contexto, las reformas de Dracón se centraron en remodelar los órganos de gobierno para ceder más poder al resto de clases sociales. Así, rebaja la riqueza requerida para ser arconte, permite a los metecos, los extranjeros, ser ciudadanos y crea un tribunal de justicia con todos los ciudadanos. Se está abriendo el gobierno al pueblo y reduciendo así las barreras sociales. Estamos en camino hacia esa democracia. El siguiente paso la da uno de sus sucesores, un noble arconte, Solón. La renovación de Solón va en la línea de reformular los privilegios y la participación de la sociedad en función ya no de tu clase social, de nacimiento, sino de tu riqueza. Así, su labor fue doble, en el plano social y en el político. Por lo social hace un intento de distribuir la riqueza entre los ciudadanos, repartiendo tierras, por ejemplo, y buscando la forma de que los exiliados puedan volver a Atenas. Suaviza las leyes de Dracón, por ejemplo, eliminando la esclavitud por deudas, y cambia también las leyes relativas a la educación de los hijos. Aún así, su reforma más importante fue en lo relativo a las clases sociales. Crea nuevas tribus, ya no basadas en tu linaje, sino en tu capacidad adquisitiva. Esto va a tener un impacto muy grande, puesto que la composición de los órganos de gobierno se realiza a partir de las tribus. De manera que cambiando la composición de las tribus, cambias la composición de los órganos de gobierno. Estás influyendo de forma diferente en las decisiones de la polis. Pues bien, a esta forma de gobierno basada en la riqueza se le conoce con el nombre de timocracia. Es verdad que hoy pocos argumentos válidos se pueden hacer en cómo tu riqueza puede responder también de alguna forma a tu integridad, tu conocimiento, tu generosidad y otros tantos valores que relacionamos con el de un buen gobierno. Es decir, esto aún no se parece mucho a la democracia tal y como la entendemos hoy, pero seguimos en un camino dirigidos hacia ella. En cuanto a las reformas políticas, que también fueron muy importantes, el arconte era elegido ahora por sorteo y solo por un año. Además, eran 10 por tribu. En la eclesía entraban todos los grupos sociales y se aumentó su poder. Una eclesía que se reunía cada semana. Se creó la Bulé, o Consejo de Gobierno, con 400 miembros, así como la Eleia, un tribunal de justicia con 6.000 miembros que incluía todas las clases sociales y donde todo ciudadano y ciudadana podía presentar una denuncia. El aerópago pierde poder y se vuelve un órgano consultivo. La edad mínima para formar parte de estos órganos era en algunos casos de 30 años, pero en otros tan solo de 18. En definitiva, Solón fue quitando poder a los privilegiados para conseguir una mayor participación ciudadana, buscando la implicación en la política de toda la sociedad. El poder está siendo repartido por toda la polis. Solón en su tiempo, por sus aportaciones, de hecho, fue conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. El último paso en ese camino lo daría Clístenes, así como Efialtes y luego Pericles. Sería el paso definitivo de la timocracia que tenemos ahora a la democracia, el gobierno del pueblo. En primer lugar, Clístenes impuso una reforma territorial, creando los demos, unidades territoriales de autogestión, como barrios, con 3 tirites de 10 tribus, cada tribu formada por igual número de demos, siendo estas tribus quienes escogen a los representantes y organizan los impuestos, constituyendo grupos por residencia y no por riqueza o nacimiento en una casta. Están mezclando ricos y pobres, algo totalmente nuevo y revolucionario. Además, al mezclar las tribus, demos de tirites diferentes, se están eliminando las identidades locales. La idea consiste en reducir las barreras que separan a los individuos para que las decisiones sean tomadas, incluyendo en la mayor medida posible a todos los intereses representados por todos los sectores ciudadanos. Con estas reformas, aún así, se mantienen los órganos de gobierno como la eclesía o la bulé, donde se seguía la misma filosofía de conseguir la representación más amplia posible e inclusiva. Pero todavía más sorprendente a ojos modernos, la eclesía, que era el mayor órgano de poder, ahora cuenta con 6.000 representantes, un número muy grande comparado con los parlamentos actuales de pocas centenas de representantes para poblaciones de millones de personas. Además, una eclesía donde se reunían 8 veces al mes. Las reformas de Efialtes y Pericles más tarde siguen la misma línea, aumentando las garantías sociales a los más pobres, por ejemplo con entrega de tierras, y asistencia pública, por ejemplo, a huérfanos o viudas.
se está creando el primer sistema de bienestar social con una amplia participación ciudadana. Todo este rollo que les he contado es muy importante porque creo que es necesario entender de dónde viene la democracia, que es algo singular, que no es algo garantizado, y también entender en qué consiste para poder entender también cuáles son los retos que se enfrenta la democracia en la que vivimos en muchos países. Sí, no es tan raro hablar de que podemos estar viviendo en una crisis de la democracia actualmente. Algo que los griegos, por cierto, también sufrieron. Sí, aunque te pueda parecer que hemos vivido siempre democracia, no es así. La democracia nació en Grecia y al poco se extinguió para no volver a aparecer sino miles de años después. Hoy este movimiento democrático ha surgido con fuerza, pero es algo muy reciente y muy frágil, por lo que enfrenta grandes riesgos. Y para entender todo esto, quizás de nuevo mirar la historia de Grecia nos puede ayudar. Ciertamente, como digo, poco después de su creación, la democracia desaparece. Los macedonios conquistan toda la Hélade y Atenas no volvería a resurgir. Se extingue su llama de influencia cultural e intelectual para toda la historia. De hecho, no volveríamos a ver un sistema similar, como digo, hasta miles de años después, ya en tiempos modernos. Pero si esta idea era tan buena, ¿por qué desapareció la democracia? Pues porque esta forma de gobierno tan interesante, tan bonita, llevaba dentro de sí la semilla de su autodestrucción. ¿Pero cómo? Vamos con ello. La nueva mentalidad democrática para el gobierno de la polis que introdujeron Pericles y los otros grandes pensadores del pasado implicaba asambleas en las que discutían los temas de interés donde después se llevaba a cabo la votación. Hasta entonces, las armas más importantes a la hora de imponer un criterio, de gestionar, de dominar, de dirigir, habían sido pues, una buena espada, un buen escudo y una buena armadura. Ahora, en este momento en que pasamos a la democracia, la mejor arma era otra, la palabra, convencer. Así que comienzan a tomar interés en este mundo griego las cuestiones oratorias y educativas. Lo cual no está nada mal de por sí, pues ver quién es más convincente en una lucha dialéctica, siempre y cuando esta lucha oratoria se haga de forma honesta. Y aquí está el punto débil de la democracia. En este punto nos damos cuenta de que lo importante era ganar las disputas mediante razonamientos convincentes. Y aquí está el agujero, porque no importa la verdad, solo el objetivo, convencer. Entramos en el dominio de la retórica. La democracia cae en demagogia, en populismo. Algo que, como ven, no es algo de nuestro tiempo. De hecho, en esa época, en la época de decadencia de Atenas, había demagogos como Cleón o Alcibíades. Por ejemplo, de Alcibíades se cuenta algo como esto: cortó el rabo a su perro en público cuando le preguntaron por qué de esa acción reprobable. Él respondió con el argumento de que mientras el pueblo hablaba de su perro, no criticaba su gestión. Estoy seguro de que en tiempos modernos has visto políticos haciendo algo así. Ya esta demagogia de la decadencia de Atenas contribuyó ampliamente a la llegada de una nueva corriente filosófica, el relativismo y el escepticismo, defendida por un grupo de filósofos que fueron llamados en su época los sofistas. Los sofistas surgieron como respuesta a los cambios sociales y la crisis de la juventud que se vivía en Atenas en ese momento. Hemos visto cómo Atenas en esa época estaba sufriendo cambios sociales muy drásticos y rápidos. Vean ustedes mismos como el salto de Dracón a Clístenes es tan solo en un siglo. Algo que pondría en jaque los mismos fundamentos de la polis, la convivencia social. El demos, el pueblo, ganaba poder. La aristocracia, en cambio, la estaba perdiendo, entraba en crisis. La ciudad se llenaba de metecos, extranjeros, fruto del crecimiento económico, lo que enfrentaba las costumbres, las leyes y los usos a un nuevo escenario. De nuevo, seguro que todo esto a ti también te suena. Y lo que antes parecía la virtud social, cultural, ahora, pues quizá ya no lo era. Había otros puntos de vista. Mientras a la filosofía también le pasaba algo parecido. Esa filosofía que había nacido en Grecia también entraba en crisis. En concreto en Mileto, allí había surgido una nueva forma de mirar el mundo y responder a las inquietudes humanas usando el logos, la razón, en lugar del mito. Estos filósofos buscaban la verdad y se apoyaban en la razón para hacerlo. Los milesios primero y otras escuelas después, como los eleáticos o los pitagóricos, quisieron entender de qué está compuesto el universo. Se preguntaron por la naturaleza última del cosmos. Lo llamaron a todo esto, a esta indagación, physis, una nueva forma de ver el mundo. Pero 2 siglos después del nacimiento de esta filosofía, de esta physis, de este logos, la falta de una respuesta final satisfactoria a esta búsqueda de la verdad, pues generó una filosofía llena de aporías, de paradojas, y creó con ello mucho desencanto. Así que ambos fenómenos, por un lado el enfrentamiento de costumbres, y por otro, el desencanto con la filosofía de la época, que era incapaz de dar respuestas finales, todo ello desembocó en una nueva forma de representar la búsqueda de la verdad. Hablamos de movimientos filosóficos como el relativismo, el subjetivismo o el escepticismo. ¿Qué responden los relativistas ante esta búsqueda de la verdad? Pues de una forma muy concisa: no existe tal verdad. Este es el punto de partida de estos filósofos que hoy conocemos como sofistas. Gente como Protágoras,
que se considera su fundador. Su filosofía se puede resumir en su frase más famosa, por cierto, muy bonita: el hombre es la medida de todas las cosas, es el principio de homo mensura, lo cual se puede interpretar como una negativa a la existencia de un criterio absoluto para diferenciar lo verdadero de lo falso. El único criterio válido de verdad es el hombre, su subjetividad. Las cosas son para mí tal y como me aparecen, como yo las vivo, para ti tal y como las vives tú. De esta forma todos estaríamos en posesión de la verdad. Sería tu verdad, mi verdad. Algo que, por cierto, en tiempos modernos seguro que has oído por ahí a tu vecino, a tu amigo, a tus padres, a tu cuñado, a tu profesor. Pero en la práctica esta mentalidad, que en principio suena bastante interesante, bastante lógica, pues iba a poner las cosas muy feas. Protágoras formó una escuela ambulante que iba enseñando a los alumnos de Grecia a formarse en política usando la retórica y con un criterio: si no existe la verdad, todo vale. Yo puedo enseñar a defender una postura y su contraria, las dos sirven igual. Pero si además lo hago con una buena formación retórica, puedo hacer prevalecer mi punto de vista sobre el contrario, incluso aunque no tenga ninguna razón. Es más, aunque lo que yo diga sea inmoral. Claro, si no hay verdad absoluta, tampoco hay valores morales absolutos. Y con una tétrica premisa: un resultado óptimo justifica cualquier medio utilizado, incluso la mentira. De nuevo, estoy seguro de que esto también te suena. Discurrieron una serie de problemas que las respuestas eran siempre refutables. Dilemas que, aunque fuesen solucionados, siempre llevaban a respuestas que se podían contradecir. Hábiles juegos conceptuales que, debido a su polivalencia semántica, siempre ponían al oyente en situación de verse derrotado. Una estructura de razonamiento capcioso y falso. En la práctica, Protágoras incitaba a los alumnos a defender las posiciones más débiles, para que practicaran con ello y así encontraran mañas, honestas o deshonestas, para ganar cualquier tipo de discusión. Gorgias, otro sofista famoso de la época, fue más allá. Su fundamento filosófico se puede resumir en 3 puntos. No existe el ser, nada existe. Aún así, si existiera, no sería cognoscible. Y aún así, aunque fuera cognoscible, sería inexpresable. La consecuencia es similar: si no existe una verdad absoluta y todo es falso, la palabra adquiere una autonomía propia, porque no está sometido a los vínculos del ser. Se convierte en algo dispuesto a todo. Palabra es persuasión. Como ven, nos estamos alejando del punto inicial, del que partió todo, de la verdad, pero también de la moral, de la ética. El político ya no es un personaje que busca el bien común, lo justo. El político ha devenido un retórico, un demagogo. De nuevo, esto tampoco es algo que te puede sonar como nuevo. Hay verdaderos manuales históricos de gente tan importante como Schopenhauer de cómo vencer una discusión aunque no tengas razón, con artes tan sucias como inventarte datos. Y tampoco es algo nuevo que, si estas son las condiciones que imperan, la convivencia se hace imposible. El relativismo moral conduce al final del orden social, a la guerra del todos contra todos. La situación empeoró con la evolución del movimiento sofista, degenerando en erística. El objetivo ahora ya no es tener razón a cualquier costa. El objetivo es todavía peor: simplemente disputar por la disputa misma, llegando a posiciones filosóficas que hoy sabemos que son tan peligrosas como esta. Sofistas como Calicles llegaron a defender que es justo que el fuerte domine al débil. Y en este punto, pues, uno se siente triste como la filosofía, que había surgido como dominancia del logos sobre la apariencia, como una búsqueda de la verdad, con demagogos como Protágoras y Gorgias y los sofistas posteriores, había degenerado el contexto de la democracia en un logos que ya no puede expresar nada y cuyo único objetivo es el de usarla como arma para alcanzar cualquier fin, honesto o deshonesto. El pensamiento y la palabra han perdido su objeto y su regla, han perdido el ser y la verdad. Hoy vemos con estupor cómo está ocurriendo algo similar con nuestra democracia, un fenómeno que, como digo, es muy reciente y muy frágil. Primero constatamos con preocupación cómo esta es mucho menos plena que la que ejercían los atenienses, con un sistema democrático indirecto que nada tiene que ver con aquel que ellos tenían. No puedes comparar. Allí participaba todo el pueblo, de forma directa y continua en las decisiones de gobierno. Hoy votamos una vez, no sé, cada 4 años con suerte, para elegir representantes que, yo qué sé, ni siquiera podemos realmente elegir y que se deben más al partido que a su pueblo. Es decir, realmente, considerando estos hechos históricos y lo que he planteado, ¿podemos decir que lo que hoy existe es una democracia? Esto es un debate muy interesante y que te animo a que tengas con tus personas cercanas. Pero todavía con mayor horror vemos como, una vez más, la democracia se pervierte por el uso de la demagogia. Está pasando lo mismo: se manipula, se coacciona, se amenaza, se engaña, se falsea, se miente. Todo vale con tal de alcanzar sus fines: dinero y poder. Lo mismo que los sofistas.
Y así se defiende todo con una suerte de relativismo, continuamente, donde se desafía la misma verdad que está siendo prostituida. Ya no se puede creer en nada ni en nadie. Incluso nuestros representantes mienten sin ningún pudor, haciendo que ni siquiera podamos confiar en los organismos que han sido creados para protegernos y garantizar nuestro bienestar. Y así, entre tanta mentira, y peor aún, una mentira institucionalizada de los propios dirigentes, flagrante y descarada, es normal que florezcan posiciones que son anacrónicas, absurdas en pleno siglo XXI, como los terraplanistas o los regímenes dictatoriales abusivos. Sí, cuando la mentira es moneda de cambio, ¿cómo encontrar la verdad? ¿Cómo defendernos de usurpadores, de tramposos, de manipuladores? Amigos, el relativismo de la época seguramente fue uno de los factores que llevó a la decadencia de Atenas. El sistema democrático entonces encontró su perversión en la forma de demagogia, como ya había adelantado Platón en la República. Hoy, con un sistema democrático mucho menos fuerte y amplio que entonces, observamos los mismos vicios que sufrieron los creadores de la democracia, pero favorecidos por la tecnología, que ayuda aún más a enmascarar la mentira, a disfrazarla de verdad. ¿Y qué tendrá que ver todo esto con el terraplanismo, como te he prometido que iba a relacionar? Que básicamente es lo mismo. Lo que acabo de decir ahora mismo, hace un minuto, fue exactamente lo que dije en el postdebate de Jordi, en ese caso aplicado a los terraplanistas. Sí, el fenómeno del terraplanismo es un fenómeno absurdo en nuestros tiempos. Y si te preguntas por qué está propiciado, te das cuenta de que se basa en una falta de confianza en las instituciones, basada en las continuas mentiras y engaños que sufrimos por parte de nuestros gobernantes en cualquier país. No confiar en el gobierno, en las instituciones, es hoy una postura razonable. Y de ahí, por extensión, que sea razonable no confiar en cosas como la OMS o la NASA. Esto es solo una continuación. De ahí que discursos muy locos, como decir que todo es una mentira, no es un disparate a día de hoy. Es una consecuencia del clima de polarización, extremismo y engaño que han creado los dirigentes. Así, negar la evidencia como forma de discurso es una posición que hoy se sostiene. De esta manera, los terraplanistas argumentan que las fotos son montajes, que la NASA no existe, que todo es mentira. Con los regímenes dictatoriales pasa más de lo mismo. Está la mentira tan institucionalizada que ya es muy fácil usarla como arma para someter a un pueblo. Se puede disfrazar un régimen dictatorial de democracia en un clima de mentira de la misma manera. Así, un dictador y un terraplanista usan la misma arma: negar la evidencia ante una situación donde la mentira institucionalizada les protege. De ahí que mi aparición en el debate de Jordi estuviera motivado por algo mayor que simplemente hablar y escuchar con terraplanistas. Creo que tiene un impacto mucho más grande en nuestras sociedades actuales democráticas de lo que muchas veces nos imaginamos. Aparte de la importancia de la actitud de la escucha ante situaciones de confrontación. Bueno, y en este punto te preguntarás, ¿y qué se puede hacer para combatir esto? ¿Para pelear contra esto? Pues seguramente en este punto quieren volver a la historia para saber qué pasó con la filosofía tras verse estancada en este movimiento sofista. Pero bueno, pues que Atenas tuvo la suerte de que apareció este gran señor, Sócrates el ateniense, una persona que amaba su tierra, que amaba la vida, pero por encima de todo, amaba la verdad. Sócrates así se convirtió en un látigo de los sofistas, en una misión que él sentía confiada por Dios, su daimon, una especie de conciencia que le hablaba, con la cual se dedicó a combatir a los sofistas que con su relativismo impedían el avance del conocimiento objetivo de las cosas. Y lo hacía con su nuevo método, que hoy conocemos como mayéutica, interrogando sucesivamente con contraejemplos cualquier definición, y con ello se atrevió a buscar un conocimiento universal. Cosas como qué es la justicia, qué es la virtud, qué es el bien. Y si te lo preguntas, sí, de ahí viene su famoso solo sé que no sé nada. Él partía de ese punto de reconocerse ignorante, al contrario de los sofistas, que presumían de saberlo todo, para ir avanzando en el conocimiento hasta alcanzar la verdad. Así interrogaba a jueces sobre la justicia, a soldados sobre el valor, a políticos sobre el bien social, mostrando muchas veces la arrogancia de sus oponentes y cuál es el verdadero camino hacia el saber, hacia el conocimiento. Como consecuencia, se ganó, como se imaginan, muchos enemigos, aquellos que lo llevaron ante la justicia acusado de corromper a la juventud, con el final que ya todos conocemos. Fue condenado como culpable y finalmente ejecutado, tomando la cicuta, que ya es símbolo de ese mártir del conocimiento y de la virtud. Al final esa virtud del que mismo presumía ganó la partida. Como Sócrates había anunciado en su muerte, sus enemigos al justiciarlo solo conseguían multiplicar sus problemas. Sus alumnos crearon escuelas que hablaron por él. Entre ellos estaría uno, muy especialmente, de nombre Aristócles. Quizás no te suene porque hoy lo conocemos mejor por el mote que le pusieron,
Platón, uno de los mayores filósofos de todos los tiempos, que crearía una escuela de filosofía, la academia, que viviría casi un milenio y que se convertiría en el verdadero azote de los sofistas. Según Platón, el error de Protágoras consistió en reducir el conocimiento a la sensación y a la opinión. La sensación que tenemos del mundo depende de cada hombre, porque la sensibilidad está unida al cuerpo y los cuerpos son diferentes. Sin embargo, el uso de la razón nos pone en contacto con una verdad más allá de lo sensible, objetiva e igual para todos. Cuando he discutido de estas cosas con personas muy cercanas, he recibido muchas veces como respuesta cosas como: ese es tu punto de vista de los hechos. Lo que me hizo recordar en ese momento a los sofistas, y de ahí la motivación para hacer este vídeo. Atacar este relativismo moral que yo creo que no lleva a nada. Sí hay cuestiones subjetivas, es verdad, están relacionadas con los sentidos, las emociones, pero también hay hechos, hay verdades que van más allá de tu punto de vista. Que la gravedad en la superficie de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado es una verdad absoluta y no depende de tu punto de vista. Es que me da igual, la temperatura que ha subido en la Tierra X grados en el último siglo, pues es otra verdad absoluta que no depende de tu punto de vista. Y si hay X personas que votan por un candidato en unas elecciones, esto no es debatible, ni discutible, ni depende de quién lo observe. Esto es una verdad. Así que de aquí uno pide que se hagan votaciones limpias, sin irregularidades, donde se presenten las actas cuando tocan. Estos son hechos. Los juegos de manipulación con porcentajes que por matemáticas se nota que están puestos a mano, la poca transparencia internacional, la agresividad en los colegios electorales y todo ese tipo de movimientos que todos hemos visto con vídeos en redes y con testimonios directos que yo he recibido, todos estos son indicios de que no se está respetando la verdad, que es, repito, única y no es discutible. ¿Cuánta gente de un pueblo, de un país, vota para dar un cierto destino para todos ellos? Eso es una verdad, es un hecho que defendería el mismo Sócrates. Pero todo ello pasa antes por cuidar la verdad por medio de la honestidad, un valor cada vez más elusivo entre la clase política a nivel internacional y que es necesario para que la democracia pueda funcionar. El pacto social requiere de confianza en las instituciones, una garantía mínima. Una democracia que, recuerden, es muy reciente y muy frágil, por lo que cualquier movimiento de este estilo la puede destruir. Así que los que mienten y los que ayudan a soportar las mentiras de aquellos son cómplices de todo esto que está ocurriendo. Como digo, no solo en el caso de Venezuela, sino a nivel mundial. Por suerte sigue existiendo Sócrates modernos que creen en la verdad, en la justicia y en la virtud, que nos inspiran a seguir el camino del conocimiento y del aprendizaje como el único que lleva a la verdadera felicidad, también a la justicia social. Sí, estamos en un mundo en crisis de valores que se refleja también a nivel geopolítico con numerosos conflictos y tensiones internacionales. El caso de Venezuela es solo uno más entre muchos focos de fricción internacional. Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, Taiwán, Estados Unidos, China, disparatado. Es que sería por mi parte muy ingenuo si pensara que esto es algo aislado que nada tiene que ver con el resto del mundo. Y es precisamente esto lo que hace que yo especialmente me preocupe. Es algo que nos afecta a todos y a todos los niveles, no es algo puntual. Sí, el mundo, desde mi punto de vista, está gris y triste en una deriva francamente muy preocupante. Y en este punto la pregunta de nuevo es, ¿qué hacer? Pues yo creo que la única salida es, pues, aprender del pasado. Yo creo que la verdad, cuidar la verdad y protegerla, como nos enseñó Sócrates, ese puede ser el verdadero camino. Les pido con un abrazo muy grande para todos los venezolanos que están sufriendo y lo hago extensible a todas las personas que son víctimas de conflictos internacionales que nada tiene que ver con ellos. Su dolor y su sufrimiento es real, no es relativo, es una verdad. Y cualquier persona que la niegue es un farsante, además de una persona cruel e inmoral. Por eso que se vuelve un imperativo defender y proteger esa verdad. Es una obligación moral defenderla. Como digo, pues me despido dando un abrazo a los venezolanos y muy en particular a mis amigos. Ellos saben quiénes son, no es necesario mencionarlos. Y dejo por aquí una serie de libros que he usado para elaborar este vídeo, que espero que les haya gustado. Yo necesitaba hacerlo y espero que también, pues bueno, pues sirva también para remover conciencia, para abrir debate, para discutir de una forma razonada y, como digo, pues enfocar ese punto, ¿no? El de la verdad, que además se haga en un clima, pues como digo, de intercambio de ideas sensato, que nos pueda llevar, ojalá con suerte, a un mundo más justo y sin tantas fricciones a nivel mundial. Pues esto ha sido todo, compañeros. Deseo que den mucho que estudien, que alguno de ustedes puede ser el próximo Einstein o la próxima Marie Curie. Un besito y yo me voy de vacaciones, que ahora sí, porque vamos, siempre pasa lo mismo. Besito.